Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer inmenso de compartir un día muy especial, un día de humor. Puede ser en la sala, puede ser en el dormitorio, puede ser en la cocina, puede ser en el comedor, puede ser en el patio. Puede ser afuera. ¿Dónde te hallas más? No, yo no te voy a solucionar tus problemas, pero depende de tu estado de ánimo para que yo pueda llegar a tu hogar. Claro, si sos feliz en la cama, no hay drama. Si sos feliz en el comedor, tampoco hay drama. Si la señora hace una rica comida, qué felicidad, qué alegría. Si en la sala no se discuten tus hijos y usan mucho el teléfono, el celular, tampoco hay drama. Entonces pasa al patio, en el patio hay un lindo jardín, las flores de esta época, un jazmín, una Santa Rita, una orquídea, una sombra porque hace mucho calor y pasas bien. O de lo contrario, la vereda. Pasar los ómnibus, los autos, cualquier tipo de vehículo, y entre ellos los amigos que te pasan y te saludan. Quiere decir mucho esto, el sentido del humor. Si vos te sentís bien y tenés sentido del humor, a mí no me va a costar mucho llegar a tu hogar, llegar con alegría y contarte algunas cosas que me han pasado y que a lo mejor se refleja para vos en alguna anécdota. Hay tantas cosas lindas en la vida de qué comentar. Vamos a comenzar, por ejemplo, comentando uno de los temas que es actual. El nacimiento de una criatura. El embarazo de ayer y de hoy. Ayer no había ecografía. La señora tenía la barriga un poco así, ya un poco grandecita, y la gente comenzaban a jugar diciendo, redondita tu barriga, esa es nena. Tiene punta, esa es varón. Ahora a través de la ecografía ya se sabe si es nena o varón. Inclusive ya comienzan a barajarse los nombres. Se va a llamar Talía, se va a llamar Chile, se va a llamar Cristian si es varón, o Tiago. Y antes no, antes por ejemplo la criatura nacía era por calendario. Si vos nacías el día de Santa Rosa, te llamabas Rosa. Si nacía el día de Santa María, te llamabas María. Si nacía el día de Santa Catalina, te llamabas Catalina. Si nacía el día de Santa Ana, te llamabas Ana, si era mujer. Claro, si era varón lo piensan ustedes. Y entonces la mujer con esa ecografía ya sabía todas estas cosas. Estaban los preparativos para un nene o para una nena. ¿Cómo sería el embarazo de esta mujer? 9 meses y estás esperando ahí horas y horas y días y semanas, porque la mujer sufre mucho para el embarazo. Es una situación embarazosa. Entonces mamá y papá que dicen, ¿qué vamos a hacer? Y dice, bueno, ya que estamos de balde, vamos a jugar al truco. Entonces, 9 meses jugaron al truco. Tanto jugaron al truco que esa jugada le transmitió al bebé. Y cuando la criatura comenzó apenas a caminar y a hablar, lo único que decía era truco. Dice, ¿cómo se llama tu papá? Truco. ¿Cómo se llama tu mamá? Truco. ¿Cómo se llama tu abuela? Truco. Dice la mamá, demasiado chico, todavía no habla bien. Yo creo que cuando sea más grande va a hablar mejor. Llegó a los 7 años la criatura y nuevamente truco. Entonces dice la mamá, vamos a llevarle al psicólogo, ¿qué es? Lo llevan al psicólogo, le explican el caso y dice el doctor, bueno, hágale entrar acá a la criatura y mamá y papá van a quedar afuera para esperar el resultado. Entra el mitad de 7 años al consultorio y le dice el doctor, ¿cuántos años tenés, nene? Y truco. ¿Y en qué grado estás? Truco. ¿Y cómo se llama tu profesor? Truco. ¿Y cómo se llama tu escuela? Truco. Y el doctor le dio rabia y le dijo, ¿qué es truco? Y el nene le dijo, quiero vale 4. Ahí el doctor ya no le dijo más nada, le sacó a la criatura afuera y le dijo, mamá y papá llévenle a su hijo. Y salió, dijo la mamá, doctor, no nos podemos ir mientras no nos diga qué tiene nuestro hijo. El doctor le dijo, me parece que tiene la de espada.